Saludos a todos los que nos están acompañando en esta semana de oración online bajo presión. Ya hemos recorrido varios temas hasta este punto y hoy, día jueves, vamos a tocar el tema del antídoto para la depresión. Así es. Mi nombre es Carlos Perdomo, soy pastor de la primera iglesia hispana en Pittsburgh y tengo el placer de acompañarles en esta presentación de esta hora. Quiero que por favor podamos inclinar el rostro y podamos orar. Nuestro Dios y Padre, antes de poder abrir tu palabra necesitamos sin duda alguna buscar tu presencia. Necesitamos asegurarnos que eres tú quien abre con nosotros ese hermoso libro que es la Biblia, Señor, y que nos enseña lo que necesitamos para poder crecer en ti y hacer tu voluntad. Dirígenos, Señor. Es lo que suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Creo que todos en algún momento en este periodo de pandemia que estamos sufriendo, de una u otra forma han estado bajo presión. Nosotros, aún como personas, como pastores que tenemos una responsabilidad de guiar, de dirigir a una iglesia, de dirigir un grupo de personas, no podemos decir que estamos exentos de eso. Y es que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por situaciones, por momentos, por circunstancias que nos llevan a experimentar una caída, una baja de ánimo, una situación difícil de manejar, una complicación que quizás se va de nuestras manos. ¿Y qué hacer cuando todo eso ocurre? Ciertamente la ciencia médica tiene sus formas de tratar, tiene sus formas de manejar todo este tipo de complicaciones. Pero desde el punto de vista espiritual, ¿qué hacer? ¿Cómo trabajar nosotros que estamos viviendo en una época en la cual se nos dice y se nos habla de la cercanía de Cristo Jesús y de estar preparados para estar con Él? Ciertamente, si definimos depresión en el marco normal, podríamos decir que sucede cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria por semanas o periodos más largos de tiempo. Y es interesante esto porque hace unos días conversaba con alguien, es una persona que no está acá en este país, está fuera de estos territorios. Pero esa persona fue una estudiante que tuvimos la oportunidad de conocer en un tiempo atrás y que está pasando por una situación bastante desagradable. Su pareja hace unos días atrás murió de COVID-19. Y lamentable poder escuchar las palabras de aquella joven que decía que no sentía vida, que no sentía cómo salir o que no sabía cómo salir adelante en medio de este proceso de indiferencia, de este proceso de insatisfacción, de tristeza y de pérdida que estaba experimentando. ¿Cómo te sientes tú? Es la pregunta que podríamos hacer en esta hora. ¿Cómo te sientes en medio de todo lo que está pasando? ¿Eres feliz? ¿Eres alegre? ¿O estás deprimido? ¿O estás ansiosa? ¿O estás ansioso? ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Simple. La palabra de Dios nos da un texto bíblico que de manera especial a mí me llama mucho la atención y me llena de esperanza. Ese texto bíblico se encuentra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, y nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Saben por qué no estamos acostumbrados al sufrimiento? ¿Saben por qué realmente no estamos acostumbrados a la tristeza, a la muerte, a la despedida? ¿Saben por qué nos cuesta tanto asumir lo que está ocurriendo en este mundo? ¿Por qué nos cuesta tanto encerrarnos en casas y vivir solos en pleno proceso de comunidad, que es lo que estamos acostumbrados? Simple, porque Dios nos hizo para vivir la eternidad y para disfrutarla en presencia de Él. Fuimos creados para vivir en comunidad, fuimos creados para vivir en un marco de una vida de disfrute, una vida de compañerismo, una vida de comunión. A mí me encanta pasar tiempo con los hermanos de la iglesia. Me gusta visitarlos en sus casas. Me gusta poder compartir con ellos tiempos de estudio de la Biblia, de oración.
escucharlos contar sus historias de cómo han pasado por diferentes etapas de su vida y han llegado hasta acá, de cómo Dios los ha guiado en el pasado y cómo los sigue guiando en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. Pero en este proceso en el cual el distanciamiento social nos obligó a separarnos, nos obligó a mantener la distancia, todo aquello que se puede construir en el compañerismo, en la coinonía cristiana, se fue disminuyendo. Y yo tengo que asumir que aún en mi propia vida espiritual, en mi propia sensación, en mi hogar, con mi esposa, sentíamos que no estábamos completos si no podíamos encontrarnos con nuestros hermanos de iglesia. Y esto es simplemente una respuesta a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de vivir en comunidad, de vivir en armonía, de no morir, sino de vivir eternamente. ¿Y por qué resumo o por qué hablo específicamente de mi experiencia en el marco de esto que estamos presentando? Porque todos los seres humanos somos hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios, pero que a causa del pecado estamos sufriendo evidentemente las consecuencias del mismo. Y la palabra de Dios nos habla de hombres de fe, hombres poderosos, patriarcas, profetas, que pasaron por momentos de dificultades tremendos, que pasaron por momentos en los cuales ellos también tuvieron una baja, tuvieron una depresión tremenda. Y esa baja, esa depresión tremenda los llevó a pensar o a tomar decisiones por momentos que quizás no estaban conforme a la voluntad de Dios, pero que Dios en todo ese proceso tampoco los abandonó. Y es quizás lo que nosotros necesitamos entender hoy y queremos presentar en este momento. Y es que tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo que tenemos es Elías, aquel famoso profeta que llegó y se levantó para pelear contra los 400 profetas de Baal o 450 profetas de Baal y otros más de Acera. Y tenemos a otro patriarca, a otro grande de la historia bíblica que es Job. Estos dos hombres pasaron por momentos de gran gloria, de gran prestigio, de gran reconocimiento en su vida, pero al mismo tiempo pasaron por una baja tremenda, por una depresión terrible. Y miren lo que lo quiero llevar, primero quiero llevar al caso de Job. Porque miren lo que Job hizo cuando se encontró en un momento de circunstancia de depresión, de tristeza, de amargura. Eso se expresa allí en el libro de Job, capítulo 3, versículo 3 y algunos otros versículos que podemos ver allí en pantalla donde nos dice: en el día de su aflicción y tinieblas, el fiel Job declaró. ¿Qué declaró Job? Perezca el día en que yo nací. Oh, si pesasen el justo mi queja y mi tormento, y si alzasen igualmente en balanza, ¿quién me diera que viniese mi petición y que Dios me otorgase lo que espero? Que pluguiera a Dios quebrantarme, que soltara su mano y me deshiciera. Y sería aún mi consuelo. Por tanto, yo no reprimiré mi boca, hablaré aún en la angustia de mi espíritu y quejarme con amargura de mi alma. Mi alma quiso la muerte más que mis huesos. Aburrirme no he de vivir yo para siempre. Déjame, pues, que mis días son vanidad. Una de las características tremendas de las personas que están pasando por un periodo de depresión es que no tienen ánimo de vivir. Se les quita el hambre, se les quita el sueño muchas veces. Hay una apatía generalizada. Hay un proceso, sin duda alguna, que transforma su vida en una vida de desasosiego, de desidia, de tristeza y de dolor. Y ciertamente algunos pasamos por baches momentáneos en alguna parte, en algún momento de nuestra vida y nos levantamos y seguimos, pero cuando aquello se extiende por más de un periodo de 1 o 2 semanas, déjeme decirle que estamos ante un caso realmente grave de una depresión. Y Job le pasó eso por mucho más de 2 semanas. Job pasó por cosas terribles, sin duda alguna, entre las cuales podríamos contar que sus amigos vinieron y le dijeron que estaba pecando, que tenía algo oculto y que lo confesara porque si no, no iba a salir de allí. Que lo que estaba padeciendo era justo porque él había hecho algo en contra de Dios y por lo tanto estaba pagando por eso. La misma esposa de Job llegó y vino y se paró delante de él un día y le dijo: maldice a Dios y muérete. Imagínense qué ánimo pudo haber tenido aquel hombre, ¿no? En medio del dolor y de la desesperación. Ahora, las palabras de Job no terminan allí, sino que Job toma una decisión en marco de eso. Y miren lo que dice Job en marco de su desesperación, en marco de la lucha tribal que tenía con sus compañeros, con sus amigos, con su familia, con todos los que estaban alrededor, después de haber sido un hombre reconocido, el más rico de toda su tierra.
Job llega y dice, he aquí, aunque me matare, en él esperaré. Y él mismo me será salud, y yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi carne, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro. Hermoso que en medio de la aflicción y del dolor, en medio de después de exclamar lo que Job sentía en su corazón, entendió que realmente la única esperanza que había en medio de su vida de sufrimiento y dolor era permanecer en Cristo Jesús, era permanecer en Dios. Y la presentación de lo que Job hace es rotunda y completa cuando dice, aunque él me matare, en él ¿qué cosa? Esperaré. Muchos de nosotros estamos pasando o están pasando por momentos difíciles, pero parece que el último lugar donde estamos tratando de mirar es al cielo, es a Cristo Jesús. Y yo quiero llevarlos todavía a una declaración más en el marco de lo que la Biblia nos presenta. Y esa declaración que quiero llevarlos tiene que ver con otro grande de la historia bíblica. Este grande de la historia bíblica es el profeta Elías. Como ustedes saben, Elías fue trasladado al cielo sin ver muerte en un carro de fuego. Un hombre sin duda alguna tremendo y poderoso delante de la presencia de Dios. Pero un día Elías tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal y Acera, y el hombre ganó una batalla poderosa delante de todo el pueblo de Israel. Después de haber ganado aquella batalla poderosa, el rey Acab va de vuelta a su palacio y le cuenta a la reina Jezabel, a su esposa, lo que Elías había hecho con todos los profetas de Baal y Acera, a quienes había degollado, a quienes había matado, porque eran falsos profetas delante del pueblo de Dios. Y aquella mujer, aquella reina, llega y determina y dice delante de aquel hombre, el rey de Israel, que era Acab, así me haga Dios y así me añada, si yo mañana no he hecho con Elías como él ha hecho con todos mis profetas. Y aquello llegó a oídos de Elías, quien había levantado un altar, quien había regado agua alrededor del altar, quien había puesto allí la madera, quien había puesto allí el cordero que representaba a Cristo, el cordero inmolado de Dios, y quien había orado y había clamado al cielo por fuego, y el fuego había descendido y había consumido todo lo que estaba en aquel lugar. Ese hombre que Dios le había respondido de forma rotunda, que había llamado a la exhortación al pueblo diciendo, si Jehová es Dios, es seguirle, y si Baal es, pues váyanse en pos de él. Aquel hombre que había tenido la certeza de que era Dios quien había respondido, porque el fuego había descendido en su presencia, porque Dios le había escuchado, porque ya antes había orado y no había habido lluvia por 3 años. Escuchó la voz de una mujer que lo amenazaba, y ¿saben qué pasó? Salió corriendo. Y esta vez salió corriendo al desierto. Y el relato bíblico dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Qué tremendo, familia. Un hombre de Dios, un hombre de milagros, un hombre que había resucitado un niño, un hombre que había ordenado por palabra divina que no lloviese más, un hombre que había librado una batalla tremenda en contra de los profetas de Baal y Acera, que Dios le había demostrado todo, un hombre que tenía quizás la confianza absoluta del Padre Celestial, ahora estaba huyendo de una mujer, de un simple mortal, y en medio de esa huida que tenía en el desierto, allí en medio de la soledad que estaba presentando, se pone debajo de un pequeño árbol y clama en oración diciendo, quítame la vida, Señor. Muchas veces nosotros estamos mirando solo la condición que nos está pasando en el momento, de tal manera que no nos permite mirar lo que el Señor ha hecho en el pasado por nosotros. Muchas veces nosotros estamos huyendo en el momento en el cual viene el desierto delante de nosotros, viene la amenaza y nos vamos al desierto en soledad y nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado, de cómo nos ha ayudado, de cómo nos ha salvado y de cómo nos ha traído hasta donde estamos. Y quizás esto fue lo mismo que le pasó a Elías. Sufrió por un momento el miedo, sufrió por un momento la condición
de sentirse bajo presión. Y miren lo que una cita de la historia de los profetas y de los reyes nos dice acerca de lo que ocurrió con Elías. Una reacción como la que con frecuencia sigue a los momentos de mucha fe y de glorioso éxito oprimía a Elías. Temía que la reforma iniciada en el Carmelo no durara. Y la depresión se apoderó de él. Había sido exaltado a la cumbre de Pisga. Ahora se hallaba en el valle. Mientras estaba debajo o bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe. Pero en el momento de desaliento, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel y Satanás prevalecía aparentemente en sus maquinaciones de esa mujer impía, perdió su confianza en Dios. Había sido exaltado en forma desmedida y la reacción fue tremenda, tan tremenda que oró a Dios para que le quitara la vida. ¿Sabe, familia? Quizás nosotros no nos estemos dando cuenta que el culpable de la muerte, el culpable del sufrimiento, el culpable de lo malo que hay en este mundo no es Dios, sino el enemigo a causa del pecado. Cuando el pecado entró a este mundo, cuando nuestros primeros padres pecaron, la maldad entró y con la maldad entró el sufrimiento. Pero en conjunto con el sufrimiento que entró y la maldad por causa del pecado, Dios estableció un plan de redención para salvarte a ti y a mí. Y si este hombre que había hecho tantos milagros y de tantas maneras tan grandes y tan poderosos, había podido caer, había podido fallar y perder su confianza en Dios por un momento, seguramente tú te preguntarás, ¿cómo es que yo no voy a poder hacerlo? Y yo repito, sí, es posible que tú también caigas, es posible que yo también caiga en un momento de depresión. Somos seres humanos mortales. Pero que no se nos olvide que la culpa de lo que ocurre en este mundo, de lo malo que ocurre en este mundo, no es del Señor. Ciertamente no podemos hablar de esta pandemia porque no podemos decir que es algo que podíamos controlar o no. Porque sin duda alguna esto escapa de nuestras manos. Pero el Señor dice en su palabra también que todo lo que ocurre en la vida del ser humano obra para nuestro bien. ¿Y qué pasó con Elías? Es la pregunta ahora entonces. ¿Qué sucedió con Elías en medio de todo este proceso? Pues vamos a ver. Vamos a ver. El relato bíblico nos lleva al primer libro de Reyes, capítulo 19, nuevamente a partir del versículo 5 en adelante. Y nos habla de algunas cositas que pasó allí. Nos dice allí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5, y echándose debajo del enebro, vean lo que pasó con Elías, se quedó completamente dormido. Y aquí que luego el ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y el relato sigue diciendo en el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Él se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué tremendo. El hombre estaba allí en medio de la soledad del desierto, en medio de la condición de desesperación, queriendo que el Señor le quitara la vida, queriendo morirse. Y allí dice en el medio del relato que cansado, estresado, desesperado, angustiado, sin fuerzas para seguir, se quedó, ¿qué cosa? Dormido. Y hay tres elementos que llaman la atención del encuentro del ángel de Jehová con Elías y las cosas que ocurren en ese proceso. La primera cosa que encontramos en ese particular encuentro entre ellos es que Elías estaba durmiendo. Elías se queda dormido. Pero en medio del proceso de quedarse dormido, llega el ángel de Jehová y lo levanta y le dice, hey, párate, come. Y luego que come, le dice también,
bebe agua. Y lo hizo la primera vez. Y luego Elías se vuelve a quedar dormido. Y el ángel lo vuelve a despertar y le dice, levántate, come, bebe agua, porque aún te falta un largo camino por recorrer. Y saben, hay algo especial en esta representación de lo que es la depresión y la necesidad de tener fuerzas para seguir adelante. En medio de la depresión que Elías tenía, le dijo fue, duerme, come y bebe agua. Saben que las cosas que más preocupan al ser humano en esta vida son exactamente las necesidades básicas que tenemos. Que la mayor causa de preocupaciones, de angustias, son aquellas que son relacionadas con nuestras primeras necesidades. ¿Y cuáles son esas primeras necesidades? Son aquellas necesidades fisiológicas que por naturaleza, como seres humanos, como seres vivos, necesitamos suplir. Esas necesidades son dormir, comer y beber agua. Todos los días nosotros dormimos. Todos los días comemos. Todos los días bebemos agua. Yo soy de los que sufro de una manera radical y profunda cuando no puedo beber agua. Yo podría dejar de comer tranquilamente un día y quizás dos, no sé cuántos, ¿no? Pero dejar de beber agua para mí es realmente mortal. Lo cierto es que a pesar de que podamos subsistir un poco de tiempo sin dejar de comer, o dejando de comer, dejando de beber agua, dejando de dormir, no sería muy largo el periodo. Bíblicamente y en los estudios hemos visto que la persona que más tiempo ha durado ayunando ha sido 40 días. Jesús ayunó 40 días. Moisés ayunó 40 días. También hemos visto que el periodo en el cual la gente puede estar sin dormir es muy corto, muy corto. Yo podría contar una historia de cada uno de esos acontecimientos en mi vida, pero no lo voy a hacer en este momento. Ahora, ¿cuánto tiempo podríamos durar sin beber agua? Los especialistas dicen que 72 horas. Y allí estaba Elías, lleno de preocupaciones, lleno de angustia, deseando morir. Y lo que el Señor le dijo fue, descansa, come y bebe agua. Los elementos básicos de las necesidades de Elías estaban siendo suplidos por el Señor a través del ángel de Jehová. Y es la misma promesa que el Señor nos hace a nosotros cuando nos dice, mira las aves del campo, que no siembran ni recogen en granero, y yo los alimento. Mirad los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si hoy los lirios del campo se visten así y mañana son echados al horno de fuego, ¿cuánto más no haré yo con ustedes, mis hijitos, hombres de poca fe? La palabra de Dios termina diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Y cómo entonces debemos aprender a buscar el reino de Dios y su justicia en este marco espiritual? La aplicación que quiero traer para esta presentación tiene que ver con, número 1, el Señor en Mateo 11, 28 al 30 dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El mismo Señor en Juan capítulo 6 dijo, yo soy el pan de vida. Y el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 4 se consiguió con una mujer que estaba yendo a buscar agua en medio del día porque era una mujer despreciada por la sociedad. Y le dijo, si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Saben, el marco bíblico nos está señalando que la única forma de poder descansar tranquilos es en Cristo Jesús. Que la única forma de poder estar satisfechos con alimento es en Cristo Jesús. Y que la única forma de poder estar ya no sedientos, sino llenos del agua de vida, es en Cristo Jesús. Por eso el Señor en Mateo 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Porque el Hijo del Hombre os dará, porque a este ha señalado Dios el Padre. Allí mismo en Juan 6:63 el Señor dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Familia, hay un llamado clave y profundo
Descansa en Cristo Jesús. Aliméntate en Cristo Jesús. Y llena tu vida de agua de Cristo Jesús. Porque cuando nuestros pesares y nuestras angustias están en Él, su yugo es fácil y ligera su carga. Saben, quiero llegar al final contándoles una historia. Todos pasamos por pérdidas momentáneas, por pérdidas distintas en el proceso de nuestra vida, por pérdida de seres queridos. Y la historia que quiero contar es de mi hermano mayor. Su nombre es Jorge Darío. Hoy ya no está con nosotros. Hace muchos años que falleció. Recuerdo que cuando mi hermano falleció, mi mamá estaba de viaje visitando a una de mis hermanas al otro lado del país. Un poco más de 24 horas de distancia. Y la noticia llegó muy temprano aquella semana, aquel lunes a casa. Y quien estaba allí esperando la noticia o para recibirla era este servidor. La noticia fue: tu hermano tuvo un accidente en la autopista, en el highway, anoche. Y está en el hospital de Barinas, una ciudad cercana, en la morgue. ¿Sabe? Para mí no fue nada sencillo recibir la noticia y tener que transmitirla por teléfono a mi mamá. Mi mamá solo tuvo 2 hijos varones, el mayor y este servidor que es el menor. Y nos amó como a ningún otro. Así que yo sabía que el sufrimiento de mi madre iba a ser mucho. Y efectivamente fue así. Mamá vino, sepultamos a mi hermano, pero ella sentía un dolor tan tremendo en su corazón que no había forma, no había manera, no había ninguna oportunidad de aliviar su dolor humanamente para nosotros. Y aunque días más tarde se reincorporó al trabajo, cada vez que mamá tenía una oportunidad de estar a solas, terminaba llorando y llorando y llorando. Nosotros no sabíamos qué hacer, orábamos por ella, pero ella decía que la dejáramos tranquila, que la dejáramos llorar. Pasaron alrededor de unas 2-3 semanas aproximadamente y ella todavía seguía con el luto, con un dolor tremendo en su corazón. Y un día, mientras se dirigía de su trabajo en una institución pública educativa, de regreso a casa, tomó una de las vías de transporte. Al montarse en la vía de transporte y sentarse en el puesto que le correspondía, mamá sintió nuevamente la presión del dolor y empezó a llorar. Empezó a llorar. Y mientras sus lágrimas salían constantemente de sus ojos y rodaban por sus mejillas, una señora que estaba al lado de ella se dio cuenta de todo aquello y le pregunta: ¿por qué llora? ¿Por qué llora, señora? Mi mamá le dice que lloraba porque había perdido un hijo y porque el dolor no lo soportaba, porque el dolor era mucho. Y aquella señora, cuando escucha esas palabras, se dirige a ella y le dice: ay, señora, si usted conociera mi historia. Y quiero resumir porque quizás es algo larga la historia. Aquella mujer que se sentó al lado de mi mamá era una mujer que en el transcurso del último año había perdido a 3 hijos. Uno lo había perdido en un accidente de tránsito, una hija por enfermedad y un tercer hijo porque llegaron a su casa y le habían disparado a él dentro de su casa. Y el cuarto hijo que tenía, el último que le quedaba, había sufrido un accidente también y estaba en sillas de ruedas. Y aquella mujer, que estaba sufriendo aún más que mi madre, por las pérdidas de tantas personas, de tantos seres queridos a su alrededor, vino para confortarla a ella y decirle: ánimo, señora, aún tenemos otros por los cuales necesitamos vivir. ¿Y por qué estamos refiriéndonos a esto?
Porque en medio del dolor que tenemos, siempre hay alguien más que seguramente está sufriendo más que tú y que yo. Siempre hay alguien más. Y quiero conectar esto con la experiencia de Elías. Porque el ángel le dijo, come, levántate, come, bebe, porque el largo camino te resta. Y dice que después que se hubo levantado, que hubo comido y que hubo bebido, se fortaleció con aquella comida, con aquello que había el Señor pedido a través del ángel, y caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Saben, ese número 40 se relaciona con algo que estamos viviendo y es cuarentena. Periodo de aislamiento, periodo de transitar por el desierto, periodo de lucha y aflicción. Pero cuando es Dios quien te alimenta, pero cuando es Dios quien te levanta del sueño de este mundo, pero cuando es Dios quien te da el agua de vida, pero cuando es Dios la persona que tú inviertes tu tiempo y tu pensamiento y decides arriesgarte completamente con Él, ¿sabes? No importa cuán duro sea el desierto, no importa cuán difícil sea el transitar, tendrás fuerza para llegar al monte de Dios. No te desanimes. No dejes que el enemigo gane la batalla. Estás pasando por el desierto de la aflicción, es posible. Pero no dejes que el desánimo, que la depresión te quite el objetivo de dejar de ser tú y vivir para Cristo Jesús. No dejes que la depresión, que la soledad y que el desierto te haga poner los ojos en esta tierra y quitarlos de donde realmente pertenecen, del cielo. No dejes que la cuarentena y que el periodo de aislamiento que tenemos te deprima y te aleje del Señor. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Arriésgate a decir como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y después de deshecha mi carne, ¿saben qué? El Señor me va a levantar y lo harás de ver con tus propios ojos. Vale la pena, amigo o amiga que me estás escuchando y viendo en esta hora, arriesgarse por Cristo Jesús. No sé por qué tipo de situación estás pasando, pero si decides echar suertes con aquel que nunca falla, Él nunca te va a abandonar y nunca va a dejar que caigas. Va a estar contigo siempre, aún en medio del valle de sombra y de muerte. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, agradecidos estamos en esta hora porque hay mucha gente, Señor, que a través de lo que estamos haciendo esta semana está consiguiendo esperanza en ti. Solo tú, Señor, realmente eres el descanso, eres el alimento, eres el pan, eres el agua, Señor, para nosotros. Y lo has prometido dar, Señor. Si permanecemos concentrados en rendir nuestras luchas, en rendir nuestros deseos y nuestras dificultades a los pies de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Hay gente que detrás de esta cámara que nos está viendo en esta hora en su casa está pasando por dificultades, por aflicciones tremendas. En tu nombre, Señor, el mensaje es este. Tú no estás solo, tú no estás sola. El Señor está contigo. Y rogamos que a la distancia, Señor, Él pueda sentir, pueda experimentar la presencia de la paz y el sosiego que solo puedes proveer tú, Padre Santo. Gracias porque sabemos que no estamos solos, Señor. Gracias porque tú eres nuestro proveedor. Gracias porque tú eres nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén.